Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Evita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, pues ya esperando nuestra siguiente clase, terminamos con la parte de iteraciones y pues entusiasmada de continuar, así que adelante, por favor. Muy bien, vamos a seguir y para eso proyectamos. Ahí está la presentación. Sí, sí. Seguimos, habíamos terminado la parte de iteraciones que tienen que ver con los fors, los ciclos fors, que tienen que ver con el while, con el if, que son instrucciones de control que nos permiten darle lógica al código. Pero otra forma también elementos adicionales para poder estructurar muy bien los programas son las funciones. Vamos a ver funciones y más adelante programación orientada a objetos ya usando este concepto de funciones que vamos a aprender hoy. Estas funciones nos permiten agrupar código, valga la redundancia, con una funcionalidad específica, con un objetivo específico y después reusarlo ya en la programación. Por ejemplo, matemáticamente hablando, si yo quiero calcular el área de un triángulo o el área de un círculo o el perímetro de un círculo, el área de lo que yo quiera, ¿no? O sea, matemáticamente todo lo que se les ocurre que se puede hacer, lo puedo definir en una función y ya después ya nada más llamar esa función y no nada más matemáticamente. O sea, yo puedo hacer una función que me resuelva, por ejemplo, calcular el valor presente neto de un conjunto de valores. O puedo tener una función que me resuelva el extraer de la base de datos cierta información y presentarla en una gráfica. Si eso lo estoy haciendo constantemente, pues conviene tener funciones porque esa programación la empaqueto y ya nada más la ejecuto cada que la necesite. Si tiene cambios en la parametrización de esa ejecución, la función me permite agregar esos parámetros para que la ejecución sea diferente cada vez, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener círculos o triángulos para sacarle áreas de diferentes longitudes, ¿no? No tienen que ser igual. Entonces, esos diferentes triángulos, en este caso, eh, para que yo les pase las diferentes longitudes, tengo que ponerle a mi función parámetros, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo sé que para calcular el área de un triángulo tengo que multiplicar la base por la altura y dividir entre dos. Entonces, tengo la variable base, la variable altura y la variable área, que es el resultado de multiplicar la base y la altura y dividir entre dos. Pero aquí las variables, si bien las definí como parámetros de esta función área triángulo. La función la defino, estas se llaman funciones definidas. Hay otro tipo de funciones, eh, las vamos a ver más adelante, que se ocupa una palabra lambda para definirlas. En este caso, una función definida está completamente descrita. Entonces, para poder escribir este tipo de funciones, la palabra reservada que uso es def. Entonces, la sintaxis es, empiezo con def, luego mi identificador, el nombre de la función, como le voy a llamar, la lista de parámetros, en caso de que tenga, pudiera no tener, le voy a quitar los parámetros, y luego lo que hace y el valor que me va a regresar, que entre las variables que voy ocupando, alguna puedo tomar para que la función me retorne ese valor. En este caso será el cálculo. Yo le quité los parámetros, entonces si le quito los parámetros tendría que ponerle aquí, perdón, acá base es igual a sí, 3 y altura es igual, por ejemplo, a 5, ¿no? Ya lo corro, ya tengo la función definida, la llamo, si la llamo con estos parámetros me va a mandar un error porque ya no tiene parámetros ahí. Ya le quité y ya. Entonces va a sacar base por altura entre 2, sería 3 por 5 entre 2, 7.5.
pero pues no todos los triángulos tienen la misma dimensión. Entonces yo lo voy a hacer esto como parámetro. Pues base, forma, altura. Y quito esto de acá. Y entonces ahora sí, también vuelvo a ejecutar, a correr la función. Ahora, cuando la llamo, es la llamada, le pongo el nombre. Le voy a poner aquí ya lo que tiene de base, 40 y altura 60. ¿No? Y entonces me da el resultado del área de este triángulo. Yo podría no ponerle parámetros, ya vimos, o ponerle parámetros que tienen valores por default. Por ejemplo, base igual a 40, a 50, perdón, es un valor por default. Si yo ejecuto la función dándole los parámetros completos, no toma en cuenta el default, va a funcionar igual aquí. Pero si no le pongo alguno de los valores y tiene default, va a tomar el de default. A ver qué dice. Ok. Y se cometía ahí un error. Cuando uno de los parámetros es default, el otro también tiene que ser. O puede ser default. No tiene que ser. No tenemos que pensar que es constante. Sigue siendo variable el parámetro. Pero si no le pongo un valor, toma el que le puse como default. Aquí, por ejemplo, ya puse esos dos default. Puedo correr la función y va a tomar los que le puse de default. Si yo le pongo valores, por ejemplo, estos que tenía o diferentes, cualquiera, ya no le hace caso a los default. ¿Sí? ¿Queda claro, Evita? Sí, sí, sí quedó ¿Voy claro. muy rápido o vamos bien? Mientras yo le voy cambiando en área triángulo los valores que tengo de un triángulo, me da el resultado, no importa que tenga definidos los default. Y cuando no lo tengo determinado, tendría que dejar entre paréntesis sin ningún número ahí interno y me tomará los de default siempre. Es correcto. Entonces, retomando un poco, ¿no? La sintaxis de la función es def y luego esta palabra reservada indica que lo que sigue es la definición de una función. Y la función tiene un nombre, es una palabra con la que la voy a identificar, un identificador. Tiene parámetros, los que yo quiera ponerle. Estos para esta función me funcionan, pero pueden ser otros para otra función. Los que yo quiera poner. Una lista de n parámetros puede ser de 1 a n. Y los parámetros pueden no tener un valor por default, como en el caso en el que empezamos, o tener un valor por default, ¿no? Y cuando ya le pasé los parámetros, los uso en los cálculos que tengo en la función. En algún momento asigno alguno de esos cálculos a una variable que voy a regresar, que voy a retornar. Entonces, cuando corro más adelante la función, miren, aquí en la celda 60, en este caso, bueno, ya no es la 60 porque cuando las ejecuto me cambia el número, pero en este punto en el que estoy específicamente la generé, no quiere decir que la voy a correr aquí. Puede ser mucho después en el código y donde sea, donde yo ejecute la función ya está definida, ¿no? Ya me da el resultado. No tengo que tenerla ahí arriba. Puedo tener un triángulo con ciertas características, otro triángulo con otras características y me va a dar el resultado, ¿no? O sea, ya no tengo que estar reescribiendo el código de cómo se calcula el área de un triángulo para poder usarlo. Ya lo escribí una vez y lo ejecuto, la función la ejecuto varias veces y estoy reejecutando el código. A esto se le llama reuso de código, ¿vale? Y se hace con funciones, es lo bonito de las funciones. Definamos otra función, una que tenga una entrada, una variable x, y esa variable la va a elevar al cuadrado y le va a sumar 7, ¿no? O sea, tienes un número, así como el chiste, ¿no? Entonces,
piensa un número, elévalo al cuadrado y súmale 7. Entonces, ese número se lo vamos a pasar como un parámetro. Tiene una documentación, ¿no? Yo le escribo qué hace la función. Esta función me va a permitir leer datos de la tabla tal y los va a multiplicar por no sé qué y me va a generar el valor del factor de potencia de no sé qué. Eso que hace la función yo lo puedo documentar, ¿no? Para que cuando llegue yo mañana me acuerde de qué hace la función o de cómo la planteé y la puedo explicar. O si va a leer el código que yo hago alguien más, lo pueda entender. Entonces, ahí quedó la documentación. La función tiene dos instrucciones, dos cálculos, y me regresa el resultado de los cálculos que se vaciaron en la variable z. Me regresa z. Entonces aquí le puse print. Esto es un texto, ¿no? Esto es un texto, esto lo puedo cambiar, es lo que yo quiero decir. El resultado de x al cuadrado y luego súmale 7. ¿De qué? Del número 5. Y luego le estoy poniendo print de la función, escríbeme la documentación. Entonces ahora, pues ya le damos, me da el resultado, o sea, el texto es esto, esta de parte de aquí, ups, ahí. El resultado, esto, el x al cuadrado es 7 de 5, le pasé el 5. Eso, el resultado del cálculo es 32. Y la documentación le pedí que me la imprima también. Aquí hay una palabra que se usa, esta función de las funciones, digamos. Le pongo el nombre de la función, punto, guión bajo, dot, guión bajo, y me da la documentación. Yo sí estoy, de esto funciona con cualquier función, ¿eh? Lo de la documentación, funciones que yo hago o funciones del lenguaje de programación. Ahorita vamos a ver algunas. Esta que yo hice, si estoy escribiéndola y no me acuerdo qué hace, le pongo Shift Tab y me va a poner aquí en el editor la documentación que yo le puse. Ah, ¿qué hacía esta? Ah, ok, ya sé esto y esto y esto. Lo que yo le había dicho. Así es como se manejaría esa documentación. Seguimos con lo de los parámetros. Nos acordamos que pueden ser los de default o no tener default. Me regresa un dato, ¿no? Hay forma de tener parámetros pues no definidos de manera fija, ¿no? O sea, en estas funciones, si ven, esta de área de triángulo tiene dos parámetros. Y la otra que estamos también usando de ejemplo tiene un parámetro. Siempre la tendría que ejecutar con un parámetro. Si le pongo 2, me va a mandar un error. Y la del triángulo siempre es con 2 parámetros. Si le pongo, por ejemplo, aquí 3, me va a mandar un error. 4,6,8, 9. La corro y me van a mandar un error porque espera 2 parámetros. Y yo le estoy dando 3 parámetros, no espera 3. Pero sí hay forma de que pudiéramos pasar a una función una lista de parámetros. Acuérdense, por ejemplo, cuando ejecutamos algún programa en la línea de comandos y le podemos poner algunos parámetros, pues a veces no están tan definidos y son una lista y la programación tiene que saber interpretar esa lista de parámetros y poder saber hacer qué hace con cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo le puedo pasar parámetros, argumentos se llama, por posición o por nombre. Entonces, si hago mi función, imprime números, imprime números, asterisco args, entonces ahí le estoy diciendo que van a venir un conjunto de argumentos, ¿no? Que son los parámetros, y es una lista pues, dinámica, puede ser de 1, de 3, de los que sea. Y entonces, en este caso, le estoy pasando 20, 56, 23, 13, 94, los valores que yo quiera, en la cantidad que yo quiera. Y utilizando el for que ya sabemos usar, le digo for números en argumentos y escribe número.
for número in args, print número. Y me ponen los números, que sería cada uno de los parámetros. Entonces, esto es para que vean cómo se usa. O sea, en realidad, en el uso depende, en la aplicación depende del uso. Ustedes ya sabrán cómo, pero funciona de esta manera, ¿no? Y también puede ser por nombre. Le tengo que poner ahí 2 asteriscos, no uno nada más. Y aquí lo que va a hacer es no una lista dinámica, sino un diccionario dinámico. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el diccionario? Que tiene una clave y un valor. Una clave y un valor, una clave y un valor. Entonces, puedo hacer eso también, nada más que tendría que ponerle en la sintaxis doble asterisco y los argumentos, o el argumento, o la lista de argumentos, son entradas de un diccionario y se maneja pues igual el diccionario muy parecido a la lista. Cuando lo pongo en un ciclo for, le puedo poner aquí argumentos en args y le digo imprime argumento, que sería la clave, y luego de args, argumento, ¿no? El valor. Y ya me va poniendo las claves y el valor. Esto de arg1, arg2, arg3 es lo que yo le quiero poner, ¿no? O sea, le voy a cambiar aquí a, no porque es un argumento, pues tiene que decir arg de C, por ejemplo. Entonces, A, texto B, tal, C, tal. O sea, es la clave del diccionario. Y tenemos también, es esto, bueno, que las funciones también pueden regresar varios valores, ¿no? No nada más es un valor. Si regresan varios, me lo van a regresar como si fuera una tupla, ¿no? ¿Se acuerdan de las tuplas? Entonces voy a ejecutar esta que tiene como retorno este valor, coma este otro y una lista. Y me lo regresa en una tupla que tiene esos elementos. Yo ya puedo después preguntarle, voy a hacerlo. Por ejemplo, esta función se llama ejemplo return. Si la corro así, pues me va a regresar todos los valores que regresa. Pero le puedo poner esto. A ver si la sintaxis me da. No vaya a ser que no. A ver qué hace. Ahí está, sí me dio. Es que luego de repente no me acuerdo de las cosas, pero como es muy intuitivo Python, pues ya más o menos va uno viendo cómo hacer las cosas. Acuérdense que la lista y la tupla, yo puedo llegar a un valor por su índice. Entonces lo que hice fue aquí. La función me está regresando una tupla. Es como una lista, ¿no? Y yo puedo siempre tomar algún elemento de esa lista con su índice que puedo poner entre corchetes, ¿no? Y así lo hice y me da pues nada más el primer elemento. Si le pongo un 0, le pongo un 1, pues me va a dar el segundo elemento. Entonces no porque me regrese varios, tengo que trabajar con esos varios como pegados, los puedo ir separando, ¿no? ¿Vale? Hay otra forma de ver la ayuda de una función. Si yo le pongo el nombre de la función a la función help, entonces lo que va a hacer es me va a escribir la documentación de esa función, la que yo escribí, ¿no? Esto lo pongo ahí también para que no quede sin ver, porque me parece también interesante. Entonces, en términos generales, así se definen y se usan las funciones. ¿Alguna duda, Evita? No, por el momento no. Ok. ¿Cuánto llevamos de la clase? ¿Cómo andamos en tiempo? Sí. A ver, un minutito, ¿eh? ¿20 minutos? Ok. Ujú. Vamos a ver algunas otras funciones, pero que tiene Python ya en su programación. Pero
Antes de eso, creo que valdría la pena. ¿Quieres que hagamos algún ejemplo de funciones más? Sí, sí, sería muy bueno. Sí, Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Antes de dejarlo de las funciones, voy a crear una celda más. ¿Cómo que te gustaría que haga nuestra función? ¿qué te parece si organizamos un ejemplo de lo que hacemos ahora con nuestro software de, ya sea de eficiencia, de código de red, que podamos dar un poquito de contexto también? Pues O, sí, 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 me parece buena idea. Vamos a hacer algo del mundo eléctrico, por ejemplo. Una función que dado eh, la potencia reactiva, me calcule la potencia reactiva y la aparente, o la potencia real y la aparente, me calcule el factor de potencia, por ejemplo, ¿no? ándale, por ejemplo, sí. Vamos a hacer eso. Función para calcular factor de potencia dada la dada, le voy a poner aquí, dada W, o le voy a Ujú. poner más bien P, porque la potencia real normalmente se denota como una P, y le voy a poner que en unidades W, mira, aquí ya no sé si, sí, en watts, dada P y dada S, que es la potencia aparente, que esas son volts ampere, ¿vale? Nada Ok, más que, perdón, no lo voy a poner, sí, ya quedó como comentario ahí. Vamos a poner D y le voy a poner así nada más, factor de potencia, factor de potencia, entre paréntesis, paréntesis, el de y potencia P y S, ¿no? P, Que va coma, a ser- bueno, mayúsculas P. Bueno, Oh, PW, de ¿le hecho, puedo poner? ajá, pero la voy a poner como minúscula porque acuérdate que las variables, si la pongo como en mayúscula queda como una constante en Python. Entonces le vamos a poner PW, me gusta, ¿no? Ajá, Coma S, S, VA. ajá. Cierro Entonces, paréntesis, dos puntos. exacto. A ver si tú sígueme diciendo. Ok, es que, Te digo cómo se calcula. El sí. factor de potencia, si ubicamos el triángulo de potencias, Ujú, entonces tenemos que la hipotenusa es la S, la potencia aparente. ujú. Estamos ubicados en el ángulo que forma la hipotenusa y el Cateto cateto adyacente. adyacente, ¿no? Entonces, el cateto adyacente es la potencia real, W, la P, ¿no? La P. Y el Ujú, cateto opuesto es la potencia, aquí no la tenemos, es la reactiva, que es la Q. Son las tres potencias del triángulo de potencia. Este es volt ampere reactivo, ¿no? Entonces, completando el triángulo, pues tenemos en la hipotenusa, la diagonal es la S, cateto adyacente, la P, y cateto opuesto, la Q. Una fórmula muy simple para calcular el factor de potencia es la P entre la S, la potencia real, la del cateto adyacente, entre la diagonal. Y eso me va a dar el factor de potencia. Si yo tuviese esas, pues nada más tendría que hacer eso, que ¿no? son, que son las que tenemos ahorita, ¿no? Que P son las que y tenemos S. ahorita. Ajá. Entonces dividimos S entre P, dices, o P entre S. Sí, es W, la P, entre S, que son volts ampere. Ujú, Entonces sería P entre S. P Y entre S. le voy a poner Entonces aquí, factor de tenemos que potencia. hacer PF igual Ajá. a mm, pues la operación, ¿no? P entre S. W, PW entre SVA. S volt ampere. Ujú. Volt ampere.
Y luego, ¿dónde ponemos ese resultado? ¿No? En la variable PF ya lo En la pusimos. variable PF, pero ¿ya me lo imprime o necesariamente le tengo que dar el print? Aquí hay que darle un retorno Retorno. para que sepa que cuando yo invoque PF, que es el nombre de la función, me retorne la variable PF. Aquí puede haber cierta confusión porque le estoy poniendo el nombre de la función, igual este nombre de variable, pero yo creo que para Python eso no es problema. APF como Va a función. ser no sé, siento que aquí va a tener un error, ¿no, Oscar? ¿O no lo tiene? No, De no, acuerdo. no. Eh, ya está definida, ahorita ya la compilé, sí, la ejecuté y no me mandó ningún error. De acuerdo. Voy a llamarla en la siguiente línea. Te Entonces, voy a decir por qué pensé que podía tener un error, porque estamos definiendo la función como FP y retornando ah, el F. no, está bien, o sea, la variable es PF Ujú. y estamos retornando PF, la variable, En pero la sí, variable, ya la yo me operación. equivoqué. No, el lenguaje no tiene problema porque pues dice este es el nombre de una función, este es el nombre de una variable. Pero yo quería ponerle aquí también factor de potencia, FP, Ujú. y acá también FP. Y te digo, o sea, no debería de Ahí tener sí, tampoco no problema debería tener porque problema. uno es el Sí. nombre de la función y otro es una variable que estoy ocupando dentro de la función. Entonces aquí voy a ya llamarla FP y ¿qué le pondríamos? Pues ya los valores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una potencia real Ah, claro, claro, claro. de 5000 amperes, digo, perdón, amperes de 5000 watts, Ok. este, y una potencia reactiva de 1000. ¿Cuál será Mm, el factor de potencia? Una potencia aparente de 6000. Una potencia real pues de sí, sí. 5000 y una potencia aparente de 6000. Lo que quiere decir es que tengo una potencia reactiva mayor que cero. El ángulo que se forma es mayor que cero y el coseno del ángulo va a estar entre 0 y 1. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo. Ujú. Tenemos el triángulo de potencias, la S, la P, la Q y el coseno del ángulo que se forma entre la S y la P es el factor de potencia. En Ujú. este caso, como mi S es mayor que la P, Eh, entonces tengo una potencia reactiva que me está generando que el ángulo exista. Y si existe es de 0 a 1. ¿Va? ¿Y si existe es que, perdón? El factor de potencia es entre 0 y 1. Le voy a dar para que veas A cómo es. ver, veamos. Entonces lo ejecutamos. Tenemos un factor de potencia, mira, de 83. Oye, Oscar, en la parte eléctrica estamos hablando del coseno del ángulo, pero aquí no tenemos ningún coseno, solamente tenemos una división. Sí, tenemos una división, este, coseno. ¿Qué, ¿Cómo se define el coseno? Como el Coseno cateto. sería cateto, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Así es lo que estamos haciendo. Ok, Ajá. de acuerdo. Pero Pero, podríamos definir coseno, sí, ¿no? perdón, sí, Podríamos invocar un coseno. pero tendríamos que tener el ángulo. Ah, claro, sí, Ajá. de acuerdo. De hecho, si yo, o sea, ya tengo el coseno, si quiero saber el ángulo, tendría que aplicar una función matemática que existe, que se llama mat. La función matemática voy a utilizarla con mat y sería a cos, el ángulo cuyo coseno es, y le voy a poner esto. FP. Ah, mira, qué bonito. Vamos a poner esto. Quiero poner el resultado. Mira, ahí está. A ver qué hace. Ujú. Me mando un error.
MAT, porque MAT hay que importar la biblioteca, ¿no? El conjunto de funciones matemáticas hay que importarle, no lo he importado, lo voy a importar. ¡Pum! Y ahora sí, ¿ya viste? El ángulo es de 58 radianes. De acuerdo, sí. Ajá, casi 50, no, sí 58, casi 59. Oscar, ahí donde tengo mat.acosfp, también podría dejar los paréntesis sin el 5000 y sin el 6000, ¿cierto? Puedo quitar esto, no le puedo quitar el 5000 y el 6000 porque la función está esperando dos parámetros, ¿no? Eso no puedo hacer, pero lo que podría hacer es si ya sé el valor, pues es lo mismo, ¿no? Le pongo punto 83 Ujú. y me va a dar lo mismo. ¿Eh? Claro, sí. Ujú. Este resultado es el que me genera la función, pues lo puedo poner acá. Esta función ángulo coseno, está esperando un coseno para que me dé el ángulo que formó ese coseno. Ahí está. Ups, hay un error de dedo. Pero esto no es tan común, o sea, porque lo que hicimos en este momento, o sea, no es tan, yo supongo que tengo la potencia, puede ser, ¿no? O sea, yo puedo tener la potencia aparente y la potencia real, pero a veces tengo la potencia reactiva, la del cateto opuesto. Tengo potencia reactiva y quiero saber cuál es el factor de potencia, ¿no? Sí. Entonces, esta está más complicada. ¿Cómo calcularía la potencia, el factor de potencia dada la potencia reactiva? Y, híjole, a ver, Evita, nada más, no sé si aquí puedo usar en sí, Pues, ¿no? pues Aquí podríamos hacerlo comentado, ¿no, Oscar? Ahí. tenemos algo donde escribir y anotar, ¿no? Aquí sí, ya. Espérame. Entonces, sí, Aquí, mira, ahí está, se ve, ¿verdad? sí. Este es el triángulo de potencias. Pum. Tengo la W, o sea, W le voy a poner T, pero es la potencia real, que está en unidades watts W. La S, que son volts ampere, y tengo la Q, que son volts ampere reactivos. La potencia reactiva. Son vectores, ¿no? Se ven como una flechita. Este es otro vector. Y este es otro vector. Y aquí tengo un ángulo, ese es el factor de potencia, que es phi, ¿no? Entonces, el coseno de phi es el factor de potencia. Pero ya te dije que también es factor de potencia. Factor de potencia, ay, que feo estoy escribiendo, pero es igual a la P entre la S. Si yo no tengo la P y tengo la S, o no tengo la S, tengo la P, pero tengo la Q, también lo puedo calcular por Pitágoras. Ujú. O Ajá. sea, vamos a pensar que no tengo, por ejemplo, la S. Quiero calcular la S, pero tengo la P y la Q. Entonces, la S es, o sea, la fórmula de Pitágoras es S al cuadrado sería igual a P al Cuadrada más cuadrado Q más cuadrada, Q al cuadrado, ¿no? raíz Entonces, cuadrada entre 2, ¿no? ajá, vamos a hacerlo, ¿sale? A ver. Entonces ya quito esta cosa. Pero es P cuadrada más B cuadrada, raíz Lo, cuadrada de P cuadrada, raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada entre 2 voy por a, voy a volver a poner aquí. E. Aquí, digamos que lo que yo quiero es, no tengo la S, por ejemplo.
¿no? Entonces quiero calcular el factor de potencia, pero no tengo la S. Tengo Sí. la Q Y la P. y la P. Quiero sacar la S, ¿vale? Entonces, S, según Pitágoras, y ese es mi S S cuadrada, cuadrada. es igual a la suma P de hecho, cuadrada. ya no le voy a poner cuadrado, pues voy a cambiar el cuadrado, lo voy a poner de este lado, va a ser la raíz cuadrada, Ok. ¿no? Entonces, este ya no va aquí. Y va a ser ¿de qué? De P. O sea, es hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los lados, ¿no? De los catetos. No tiene importancia ahí la organización, ¿no? O sea, puedo poner P cuadrada más Q cuadrada. Así O es, en este empezar caso con Q sí. cuadrada Ajá. más P cuadrada. Sí, en este caso sí no tiene importancia. Q cuadrada. P cuadrada más Entonces, Q. la S, ya aquí no le quito el cuadrado, pues lo pasé acá como raíz. Entonces será igual a la raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada. Sí tengo P y tengo una Q que ahorita no tengo en este ejemplo, pero que la voy a poner. Entonces vamos a hacerlo. Oscar, ¿no es entre 2 por P o algo así? ¿No? Estoy confundiendo con otra. No, no es así como Es es. así. De Ajá. acuerdo. Entonces dejamos de pintar y vamos a hacer la función, ¿no? En este caso, pensemos que tenemos diferentes variables, ¿no? Ya lo hicimos con P y con S, ahora lo vamos a hacer considerando que lo que tengo es la Q. Entonces, Sí. de factor de potencia le voy a poner 2 para Otra vez diferenciar. pusiste PF. Sí, PF, factor de potencia de FP, 2. Y en Ujú. este caso voy a meterle Darle como parámetro la PQ. P, ¿no? Que ya lo tengo aquí en el otro PW, pero la Q, ¿no? Que no lo tenía en el otro. Entonces aquí va a ser Q, que está en volt ampere reactivo. ¿Está bien? Es Q. Q, digo Q y escribo eso. Q. Dos puntos. Entonces aquí el factor de potencia pues va a ser algo parecido, va a ser P entre S, nada más que la S ya es algo que voy a calcular. La P pues tal cual, ¿no? O sea, P, le voy a poner factor de potencia es igual a P, W, entre algo que es la S, ya es toda esa fórmula que va a ser la raíz cuadrada, es math punto square, no estoy seguro que sí sea, pero creo que sí, square, ahorita lo checamos, Ujú. square, así. A ver, ahorita vemos si no me manda error. Yo creo que es así. Square de P cuadrada, ¿no? Que sería más. Bueno, P cuadrada lo puedo multiplicar ahí tal cual. Pero bueno, vamos a ver si utilizamos la expresión matemática de elevar a una potencia. No me acuerdo. POW, puede ser POW. Estoy inventando la de memoria, a ver si me acuerdo. De PW, y dije el cuadrado, pues será que me lo debe a la segunda potencia. Más, más, entre paréntesis, punto power de potencia, ahora sí sería la Q volt ampere reactivo al cuadrado, ¿no? Ah, Ujú. y ya cerramos acá el square y cerramos el del paréntesis de la división. Y le voy a poner return FP. Y ya lo voy a compilar a ver si no me mandó errores. Wow, no me mandó ni un error. Wow. Y ahora sí más, factor de potencia 2
En este caso vamos a decir que tenemos una potencia real igual de 500, de 5000, pero tenemos una potencia reactiva nada más de 1000. Ujú. Reactiva esta la Q, ¿no? Y vamos a ver qué resultado me da. Pum. Factor de potencia de 0.98. Ah, está muy bueno este factor de potencia. Si hago la potencia reactiva más chiquita, el factor de potencia tiene que subir. La voy a dejar en 500. 99. Tiende a 1. Si la hago 0, ¿cuál será el factor de potencia ahorita? Mm, pues 1. 1, perfecto. Sacaste 10 en calidad de energía. Exacto. O sea, la potencia reactiva se hace chiquita. O sea, es el vector que me separa la potencia aparente con la real. Y entonces la potencia aparente ya es igual que la real. Y eso quiere decir que el coseno de ese ángulo es 1 porque el ángulo es 0. Perfecto, Pues perfecto. más que en energía, en matemáticas. En matemáticas y en algo del entendimiento del triángulo de potencias. Recapitulando, pues calculamos el factor de potencias considerando Pitágoras, ¿no? Y utilizando el triángulo de potencias. La expresión básica, digamos, es factor de potencia es igual a la potencia real entre la aparente. Pero si no tenemos, por ejemplo, la potencia aparente, la podemos calcular igualmente con Pitágoras como potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, ¿no? Podríamos tener algo diferente, podríamos querer calcular la potencia reactiva. A ver, yo no sé ese banco de capacitores cómo está generando potencia reactiva. Sé que está generando potencia reactiva porque está funcionando, pero si quiero calcular la potencia reactiva que me está generando un banco de capacitores, entonces sería, utilizando igual a Pitágoras, Q, que es la que quiero, la potencia reactiva es igual a P al cuadrado, a la raíz cuadrada de P al cuadrado menos S al cuadrado. Ujú. Claro, necesito tener la potencia real y la aparente. Pero la potencia real y la aparente a veces es más fácil tenerla. O sea, son potencias que los medidores eléctricos normalmente me dan, a veces no me dan la reactiva. Entonces, para calcularla igual con Pitágoras. Yo podría completar un Excel con potencias y factor de potencias y de potencia no teniendo todas las variables, nada más que con Pitágoras lo puedo completar, ¿no? Las variables que me falten si tengo lo suficiente del triángulo de potencia. De manera que, Entonces, haciendo aquí un paréntesis, yo, por ejemplo, en donde estamos leyendo todas estas variables, en el caso del factor de potencia cada 5 minutos, y tengo en un día, pues a ver cuántos serían, cuántas lecturas tengo en un día. son de 5 minutos, serían 12 por hora, 12 por 5, 60. No, de 5 no son 12, eh, Serían son 60 entre 5, 60 entre 5 sí son 12. 12 12 lecturas. por 24. Ajá. Entonces son 240 más 24, 264. 264 lecturas. Sí, tengo 264 lecturas de las variables que quiera, ¿no? Así es. Y voy a calcular ya sea con mi primera función definida o con la segunda función. Ya también tendría que estar integrando listas aquí para poder Así es, cada hablar. una de las variables y las vas poniendo en una lista, los cálculos. De acuerdo, perfecto. Imagínate que quieres hacer una gráfica de la potencia reactiva que necesitas que un banco de capacitores en el día genere para poder compensar factor de potencia
Y esa gráfica de potencia reactiva te va a permitir calcular los pasos de un banco de capacitores y poderlo dimensionar y comprar bien. Entonces, podrías calcular esa potencia como lo hicimos ahorita y ponerle el resultado en una lista para después graficarla. Que son parte de las cosas que vamos a hacer un poquito más adelante en el curso, ya cuando veamos cómo leer información de una tabla de Excel o de una base de datos, cómo pasarla a una lista, cómo hacer estos cálculos y vaciarlos en otra lista que vas a graficar y graficarlo, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Ahorita es la primera vista de cómo, el primer vistazo de cómo lo vamos a ir haciendo, porque nos faltan todavía algunas herramientas, pero ya tenemos muchas. Si ves con todo lo que hemos visto ya, variables, funciones, algo de funciones matemáticas que yo quería ver de Python ahorita, a ver si nos da tiempo. Pero con lo que hemos estado armando ya con las últimas 3 clases, que no es tanto, ya podríamos hacer cosas interesantes. Ya podríamos hacer algoritmos, ¿no? Así es, muy bien. Pues creo que todavía tenemos unos 15 minutos, Oscar. Así que Ok, si tienes ánimo, pues vamos continúa. a ver un par de cosas más para terminar el tiempo y también avanzar con el material. Voy a borrar esta anotación que hice y seguimos un poquito. Entonces, como estábamos ya viendo, Python tiene funciones ya que podemos usar, que ya están programadas. Muchas son funciones pues que se ocupan constantemente. Algunos lenguajes de programación las implementan de una manera, otros de otra, pero son muy comunes, muy estándares, ¿no? Y las va agrupando en bibliotecas, ¿no? En grupos, ¿no? En archivos donde las fueron definiendo y escribiendo. Y después nosotros, si importamos esos archivos, esos documentos a nuestra programación, pues ya podemos usarlas, ¿no? Por ejemplo, hace rato ya vieron que importé Math y es un paquete de funciones matemáticas básicas de Python. Ese paquete tiene, por ejemplo, una para valor absoluto, dado un número, me da su valor absoluto. En este caso, pues el número está, de paso como parámetro, un número que lo estoy pasando en negativo y me lo pasa a positivo. Si le paso un número positivo, pues me lo va a dejar tal cual porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Pero si es negativo, me lo pone como positivo. Es el valor absoluto. Tiene otra función para calcular el máximo común divisor, otra función para calcular el piso, se llama, ¿no? Floor, ¿cómo se dice? Piso en inglés, Flor. floor, perdón, estoy aquí pronunciando mal. El floor, ¿no? Aquí vamos a calcular el valor entero más grande, menor o igual a lo que yo le esté pasando. Entonces, del valor que le esté pasando, va a buscar cuál es el valor entero mayor, menor o igual que el valor que le estoy pasando. Entonces, es tanto como truncar el número al número entero anterior, ¿no? Y también hay un techo que hace lo mismo, pero truncando el número hacia arriba. En este caso será 232. 233, no 232, 32. Está la función factorial, que me calcula el factorial de un número. Tenemos trunc, ¿no? Tal cual trunca me deja nada más el valor entero. En términos de matemáticas, ya estábamos viendo algunas hace un rato, ¿no? No usamos, creo que por aquí, ninguna trigonométrica, pero pues casi, ¿no? Ahí íbamos con esto del triángulo de potencias. En este caso, hablando de trigonométricas, tengo seno, el seno de un número, el seno de un ángulo X en radianes. Yo le paso el ángulo en radianes y me regresa el seno. Le estoy pasando pi, ¿no? Le puedo pasar cualquier otro valor, pero para que vean también el uso de la función pi,
me va, es aquí seno de 3.1416, bla, bla, y me da el resultado. Puedo utilizar la función coseno de pi. Ya vimos que coseno, por ejemplo, de 0.50 y algo, pues es un valor entre 0 y 1. Coseno de 0 va a ser 1. Coseno de un número grande, no sé, por ejemplo, de 100, empieza a bajar, ¿no? Lo voy a hacer más grande, de 1000, ¿no? Va hacia 0. O sea, un número infinito, el coseno tiende a 0, de 0 tiende a 1, ¿no? Mientras más me voy acercando al 0, va teniendo 1. Tangente, ¿no? La tangente del ángulo X en radianes. Y luego las inversas, ¿no? El valor del ángulo para que el seno sea X. Entonces aquí lo que le pasó es el valor de un ángulo y me da el seno, ¿no? Y aquí lo mismo del ángulo cuyo coseno está por acá. Creo que lo habíamos usado o no. Aquí está, ¿no? Que es, dijimos, bueno, pues ¿cuál será el ángulo? Si ya tengo el coseno, digo que el factor de potencia es el coseno del ángulo, ¿cuál será ese ángulo? Pues le paso en este caso el coseno y me va a dar el ángulo, que es lo que hicimos hace un rato, ¿no? Luego tenemos ya la parte también de la tangente, el ángulo que me genera tal tangente, y la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de los valores de los dos catetos. Entonces, aquí es también Pitágoras, ¿no? Es la longitud de la hipotenusa dados los catetos. Esto es, si yo tengo, por ejemplo, la potencia real y la potencia reactiva y quiero sacar la aparente, sería muy fácil. De hecho, me hubiera servido acá, ¿no? Que quise sacar la aparente. Miren, vamos a hacerlo con esa función. En este caso, la función es de hipotenusa, y le tengo que dar los valores de los dos catetos. Entonces, le voy a poner aquí Lo factor de hicimos por potencia. las piedritas con Matt. Lo hicimos por las piedritas. Ahorita vamos a ser más, Más fashion. más fashion. Va a ser mat y aquí va a ser hipot. Nada más le paso dos parámetros. Fíjense cómo se reduce la expresión. Además le voy a pasar la potencia real y le voy a pasar la potencia reactiva, que son los catetos. Le paso los catetos. Esto es equivalente. Falta una Q. Ahí. Falta una coma. Una Q. Una Q. Sí, es cierto. Q. Ahí está. Entonces, lo voy a volver a compilar y vamos a ver. Factor de potencia 2, la vuelvo a ejecutar, es un 1 aquí, y voy a utilizar la que acabamos de hacer. Ay, perdón, copié otra cosa. Me parece que no lo puedo escribir, ¿no? Tengo que copiar, ¿no? A veces mi optimización del tiempo, no sé si sea mejor lo escribo, ¿no? Ahí está, y lo voy a correr, y es lo mismo, ¿no? Aquí le voy a poner un valor más grandecito, por ejemplo, 2000, para que el factor de potencia sea como .80 y tantos, .90 y tantos. Vamos a ver en el primero, 2000, y es .9284, y le voy a poner 2000 aquí también, para comprobar que haga lo mismo. .9284, ya ¿no? Sí, hasta los decimales, hasta en la mantiza de los decimales, hasta el número, no sé cuántos números son aquí, pero hasta el último hubo una variación del 1 al 3. O sea, es exacto, casi da lo mismo.
Entonces, si ven, este código hace lo mismo que este código. Este ocupa la función que me da la hipotenusa. Y yo en esta otra la calculé por Pitágoras, ¿no? Que esta función también la calcula por Pitágoras, nada más que me resuelve un poquito no escribir tanto. Oscar, ah, mira, nosotros estamos aquí ocupando en la fila 85, está más abajo, mat.acos de nuestro factor de potencia en 5000, 6000. Ajá, Y abajo, en funciones incluidas en Python, estamos viendo, aquí está. ahí está. Esta función me da el valor del ángulo para Para que el que el coseno sea X. sea X. O sea, X es lo que yo le paso de parámetro. Si mi coseno es 1, quiere decir que el ángulo es 0. Si mi Ah, coseno es un factor de potencia, ¿eh? Si mi sí, coseno es 0.98, es muy buen factor de potencia. Mi ángulo es poquito, es 20%, es 20 pequeño. radianes. Si es 99, pues el ángulo es menor, ¿no? Es casi 1, es casi 0, perdón. Casi 0. Si tengo un 0.4. muy mal factor de potencia, un 85, bueno, es malo, no es tan malo como otros, pero el ángulo en radianes pues ya es más grande, ¿no? 55. Si tengo un factor de potencia por la calle de la amargura, por ejemplo, vamos a ponerle un 75, pues es un angulote del 72, de 72 radianes, punto 72 radianes. Y la función anterior, la que tenemos arribita que dice mat.cos de 0. Esta es la inversa que la otra, ¿no? Aquí lo que le paso es el ángulo y me va a dar el factor de potencia. Mira aquí, por ejemplo, esta me dio un ángulo de 72, bla, bla. De Vamos punto a poner 72. ese, Si se lo ese pongo acá. acá, me va a dar el factor de potencia de punto 75. 75. Ahí está. Ok, de acuerdo. Ujú. Pues yo creo que con esto terminamos el día de hoy. Hay más cosas que ver de las funciones, pero ya las terminamos la siguiente sesión. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Fácil? ¿Complicado? Pues fácil, creo que hasta ahorita fácil, diferente respecto a otros, pero puede ser mucho más fácil de aprender, más rápido, más ágil. Y eso es muy Sí. interesante en este lenguaje. Y como dices, ya empezamos a ver cosas más interesantes asociadas a Sí, al tema ya técnico de tema energía, técnico de energía. de variables eléctricas en este caso, pero pueden ser otros elementos de ingeniería, ¿no? Ahí vamos a ir viendo. Sí, pues invitar también a quienes nos están viendo en este curso y que están siguiendo, que nos pongan en la cajita de comentarios, pues qué les gustaría ver, como qué tipo de ejemplos. Sería muy bueno ahí para hacer más ejercicios con lo que las personas comenten también. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta luego. Adiós. Bye.